Buenos días. Bueno, pues hoy vamos con la segunda parte de la saga que comenzó con El Señor de los Anillos. Ahí se describió un poquito esta simbología perenne entre los arquetipos de la luz, la oscuridad, el tema del poder empleado desde la luz, desde la oscuridad, los arquetipos que representan esa espiritualidad evolutiva, esa espiritualidad regresiva, involutiva. Y hoy vamos a aplicar o vamos a trasladar esta misma simbología a la saga de Star Wars. Y en esta saga efectivamente es más de lo mismo, porque al final decíamos, siempre hay unos mitos o unos monomitos que no solo incumben al inconsciente humano, sino al inconsciente galáctico. Hay un pulso en la fuerza y todas las sagas nos reflejan esos mitos ancestrales. En este caso, la saga alude de manera mística a la fuerza. Yo diría que es el principio o es el trasfondo de toda la saga, ¿no? Todo está moviéndose a través de esa fuerza. La fuerza, que a mí me parece una manera muy bonita de reflejarla, es esa energía donde todo es y donde todo se conecta. Es el trasfondo de la realidad, es ese campo etérico, es ese campo cuántico, es ese campo de fuerza. A mí me parece una manera muy bonita de reflejarla, ¿no? También ese campo de energía con mayúscula. Esa energía creadora, esa energía de la cual surge todo, incluida esta polaridad, este yin-yang. Y de hecho se alude constantemente a esa doble cara o a ese doble aspecto de la fuerza, el lado luminoso de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. En fin, a mí me parece una manera muy apropiada de denominarlo, la fuerza. Efectivamente esa fuerza es canalizada, primero, por un universo pleno de mundos, pleno de razas, pleno de dimensiones, en fin, un universo maravilloso, sobre todo para el niño mágico y el niño aventurero, se lo pasa pipa en todos esos escenarios galácticos. Pero sobre todo se refleja en dos tipos de criaturas que vamos a llamar los Sith y los Jedi. Vamos a decir así, los Jedi son los que canalizan la fuerza, sobre todo desde el lado luminoso, y los Sith la canalizan desde el lado oscuro. Efectivamente, aquí la trama también refleja cómo el lado luminoso puede devenir hacia el lado oscuro y cómo el lado oscuro puede devenir hacia el lado luminoso. Eso mismo es el yin y el yang, y ahí está la fuerza paradójica que siempre está jugando este juego, esta danza, y no permite a la mente racional decir esto es lo bueno, esto es lo malo, no. Vemos una danza de fuerza, una danza de energía y se nos da ese camino, esa inspiración, que yo creo que es una de las cosas más nucleares de esta saga, que es cómo la oscuridad puede devenir en luz y cómo la luz puede devenir en oscuridad. Es muy interesante todo este proceso y toda esta saga, que es larguísima y es muy vasta, nos va dando una idea de cómo es este juego. En el lado oscuro de la fuerza están los Sith. En este caso hay una figura que representa como el gran mago negro, lo que sería Sauron en El Señor de los Anillos. Aquí es el emperador, Palpatine, es el gran Sith, el gran mago negro. Y vais a ver que simbólicamente representa diferentes facetas de esa oscuridad. Está muy bien reflejado en este personaje, en esta figura, lo que sería ese yo soy Dios sin dejar de ser yo, ¿no? Volvemos a lo mismo, ese querer gobernar, dominar todos los mundos, todas las galaxias, a todos los seres y todas las criaturas, desde ese poder enfermizo y plenamente desconectado de la realidad, de la unidad de la realidad. Efectivamente, la fuerza oscura se puede simbolizar de diferentes maneras, tiene diferentes facetas. Voy a hacer un pequeño paréntesis para reflejarlo desde nuestra propia concepción simbólica, vamos a decir, judio-cristiana. Pero en resumidas cuentas, esta energía oscura se podría reflejar en tres facetas. Lo luciferino, que sería el engaño, lo diabólico, que sería la separación, y lo satánico, que sería la destrucción. Como digo, solo lo voy a mencionar para tener en cuenta cómo esta figura, el Sith, el emperador Palpatine, refleja estas tres facetas de la oscuridad, que por cierto, son las que tenemos que, cuando hicimos ese vídeo de reconociendo a la oscuridad, si yo quiero reconocer a la oscuridad, tengo que reconocer esas tres facetas. Cuándo hay engaño, cuándo hay separación y cuándo hay destrucción. Luego vamos a ir a eso. Pero de momento vamos a quedarnos con que esas tres facetas las simboliza perfectamente el emperador Sith. Lo primero es esa energía luciferina de engañar, cómo él, aparte de ser un senador de un planeta, el planeta Nibiru, y quiere el bien de sus gentes, y es un político muy afamado y muy generoso, pero poco a poco va trepando, va ascendiendo, va engañando, efectivamente, a ver a qué nos suena todo esto, a través del engaño y del trapicheo, al final llega a ser, por lo que sea, llega a ser el gran canciller del Senado Galáctico. Y finalmente, este gran engaño en el cual mantiene a todo, incluso a los Jedi, que son seres de luz, seres intuitivos, seres que están conectados a la fuerza. Imaginaos el poder de este ser tenebroso que es capaz de engañar incluso a estas fuerzas de la luz.
las engaña y al final, como digo, llega a crear un poder omnímodo sobre todo el Senado Galáctico que representa a todas esas razas galácticas a través del engaño, a través del trapicheo, a través de murmurar por aquí, por allá, en fin, al final de lo que es la política oscura y de lo que es la magia negra, que es al final manipular y engañar. Esa energía, al final, también aparece la energía diabólica, que literalmente es eso, es separar. Vamos a ver de qué manera a toda esta realidad, a todas estas razas, a todos estos mundos, los separo, los enfrento entre ellos, creo guerras entre ellos, que esa es la gran astucia. La verdad que es sorprendente y de verdad que en esta saga se refleja muy bien lo que es la astucia del poder oscuro, cómo separar a los mundos, aplicarlo a este mundo, cómo separar a los diferentes seres humanos para que al final se acaben matando entre ellos y uno, esta figura del mago negro, acabe dominándolos a todos. Es increíble, pero en esta saga se refleja muy bien, ya no solo en un planeta, sino en toda la galaxia. Al final empieza eso, a murmurar, a conspirar, y al final, conspirar, por cierto, sí, conspirar, todo es una gran conspiración y en la saga lo demuestra claramente, a conspirar en el sentido de por aquí, por allá, por delante, luego por detrás, me meto en un lado, pero estoy también en el bando contrario, y al final consigue que toda la galaxia se enfrente, y consigue que haya una gran guerra, la guerra entre la República y la guerra entre los separatistas, vamos a decirlo así. Pero al final es una guerra, una gran guerra súper destructiva, en la que todos los mundos empiezan a aniquilarse unos a otros. Que por cierto, ahí entra también la energía satánica, que es la de destrucción. Se crean incluso armas que destruyen planetas enteros. O sea, ya la aniquilación de las razas, de los planetas, es la energía destructiva en estado puro. Así que vemos como en esta, lo he dicho muy resumidamente, pero en toda esta saga se ve toda esta energía luciferina, diabólica y satánica en esa figura del senador Palpatine, del gran Sith, del gran mago negro, que tiene poderes efectivamente sobrenaturales y más allá de este mundo, porque toda esta energía efectivamente no es una cuestión de un ser humano con poder, no, esto va mucho más allá, igual que en El Señor de los Anillos. Estamos hablando de, bueno, sin más, una fuerza oscura muy potente que abarca todas las dimensiones, igual que la fuerza de la luz abarca todas las dimensiones. Esta figura efectivamente es contenida o es de alguna manera, hay un pulso con las fuerzas de la luz, que en este caso representan los Jedi, que por cierto también efectivamente también pueden corromperse, también pueden no corromperse en el sentido de volverse malvados per se, pero sí cierta vanidad, cierto orgullo, cierta desidia, cierta arrogancia, que los lleva a desconectarse también de la fuerza y por eso también pasa lo que pasa. Hay personajes entrañables entre los Jedi, efectivamente. En los círculos frikis siempre es, no, pues yo prefiero a Obi-Wan, yo prefiero a Yoda, yo prefiero a Luke Skywalker, en fin. Si no habéis visto la saga o si la habéis visto, volver a verla porque cada Jedi también refleja una personalidad distinta. En el fondo hay un gran corazón, hay una luz en esa conciencia y en ese corazón, pero también hay unos caminos, que esto es lo que nos muestra la saga, que nos lleva al lado oscuro. Y esta es otra de las grandes tramas de la saga, cómo la luz deviene hacia la oscuridad y cómo la oscuridad deviene hacia la luz. Aquí aparece Anakin, que es el personaje, yo diría, clave de toda la trama, el que refleja todo este camino de la luz al lado oscuro y del lado oscuro hacia la luz, es el personaje nuclear. Parte de ser un personaje muy conectado a la fuerza, muy conectado a ese poder de la fuerza y un personaje de gran corazón. Está destinado, como siempre, como todo buen mito, a ser el elegido, el que restablecerá el equilibrio en la galaxia, que por cierto, en todos estos mitos nunca se habla de qué fuerza vence a la otra, la luz a la oscuridad a la luz, no. Siempre se habla de la búsqueda del equilibrio. Interesante. Esta es la cuestión, y en esta trama se ve claramente. Finalmente, el personaje Anakin, vamos a ver cómo toda esa trama de la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la luz, se va viendo reflejada a través de todo su desarrollo. Como digo, parte de ser una persona, un niño muy conectado a la fuerza, le descubre su maestro Qui-Gon, luego le adiestra Obi-Wan, llega a ser un gran Jedi, pero en un momento dado, claro, ¿de dónde parte todo? Él tiene un gran trauma en su infancia, curiosamente. Hay un gran dolor, una gran pérdida, que es la separación de su madre. Y luego el asesinato de su madre. Entonces, ese dolor, ese trauma, refleja como todo ese oscurecimiento parte de un acontecimiento traumático. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque la oscuridad también se basa en el trauma. Y sabe que los seres humanos, una de las vías para llevarnos al lado oscuro es a través del trauma, individual y colectivo. Por eso tanta guerra, tanta división y tanto conflicto. Interesante. El trauma, el dolor de la pérdida. Eso nos va a llevar, eso normalmente, y en este caso la figura de Anakin lo representa, va a llevar al resentimiento,
a la ira y finalmente al odio. Y eso es lo que desencadena ese odio. Constantemente la saga constantemente está señalando, el odio es lo que te lleva al reverso tenebroso de la fuerza. El odio y el miedo. Yoda, en este caso, que es un gran maestro, constantemente le adiestra a Anakin, le está diciendo, Anakin se da cuenta que algo le está pasando, ese odio, ese resentir, ese querer también tener más poder. ¿Por qué? Porque en un momento dado se enamora, esto es muy curioso también, se enamora de una senadora, que también es una de las protagonistas, no me acuerdo ahora su nombre, pero bueno, se enamora de la senadora, y ella le refleja el drama con su madre. Y el miedo de perder a su madre y la rabia de no poder haberla protegido, de no haber tenido el poder suficiente, es lo que cada vez le va oscureciendo y encendiendo para decir, perdí a mi madre, pero no te voy a perder a ti. Voy a unar el poder suficiente como para que eso no ocurra. Vemos que poco a poco, esa vanidad, ese querer más poder, también envenenado por el senador Palpatine, por este mago negro, este Sith que constantemente le está llevando hacia ahí y le está engañando y le está mareando, le está hipnotizando, ¿no? Señalándole que él, si quiere, puede reunir el poder y tiene que irse al lado oscuro para conocer ese poder que le permita, ese poder que incluso le permita soslayar a la muerte, evitar la muerte o incluso rescatar a su amada de la muerte. En fin, le está lavando el cerebro constantemente, precisamente aprovechándose de su miedo. Y esta es toda la trama. En el trasfondo, el dolor, el trauma, la ira, el resentimiento, por la injusticia, también por el drama. Y luego, efectivamente, por el apego a no querer volver a perder, el apego, la proyección de querer que esta realidad y que las figuras que amamos, querer preservarlas para siempre, que esto lo refleja muy bien el amor romántico de Anakin con esta senadora. Al final todo eso, ese miedo, al final todo se resume en ese miedo nos va llevando al lado oscuro, le va llevando a Anakin al lado oscuro, le va hipnotizando, le va poseyendo y finalmente acaba cayendo. Ahí el círculo se cierra y Anakin, un ser de luz, se convierte en un ser de oscuridad. Pero claro, luego está la trama, cómo ese ser de oscuridad, en este caso a través de su hijo, porque ese linaje Skywalker con la misma energía Jedi y con el mismo querer volver a poner el equilibrio en la fuerza, y finalmente el hijo después de muchas aventuras y de mucho combate de los rebeldes contra este imperio galáctico, finalmente vuelve a tocar el corazón de su padre, el gran Darth Vader, y vuelve a traerle al lado luminoso a través de esa compasión y de ese amor. Luke, a través de realizar en un momento dado, porque Luke también es tentado al lado oscuro de la fuerza, pero finalmente, por lo que sea, logra superar esa prueba. El héroe logra preservar la luz que hay dentro de su corazón, logra superar el lado oscuro, y eso impacta al propio padre, le impacta en su propio corazón, y por lo que sea hace que el padre, a través de un gesto de compasión profunda, vuelva a conectar con la luz y se redima. Este es el círculo, y esta es la historia de la trama. En definitiva, hay un juego entre la luz y la oscuridad. Hay unos Jedi, hay unos Sith. Hay un ser arquetípico de luz, Yoda. Hay un ser arquetípico de oscuridad, el senador, el Sith, el Palpatine. Hay un juego en la fuerza, hay engaño, hay separación, hay destrucción. Hay energía por volver a generar un equilibrio en la fuerza, una energía de compasión, una energía de libertad, una energía creativa de liberación. Y finalmente toda la trama lo que conduce es hacia el equilibrio. Vuelve a haber un equilibrio en la fuerza. Hay movimientos eónicos en los que parece que ese equilibrio se descompensa. Hay momentos que la oscuridad domina, hay momentos donde la luz domina, donde uno prevalece sobre otro, igual que en las estaciones. A veces prevalece el frío, a veces prevalece el calor y a veces hay momentos de equilibrio. Yo diría que los seres humanos, en este caso sacando esos arquetipos y aplicándolos a nuestra vida, los seres humanos estamos destinados a realizar ese equilibrio. En esta dimensión 3D, dual, efectivamente siempre va a haber fuerzas pulsando, una por aquí, una por allá, frío, calor, luz, oscuridad, perfectamente natural. Pero lo que vamos, yo creo, a realizar es un equilibrio en esa fuerza. Y el equilibrio, precisamente la imagen del péndulo, lo que nos muestra, si hay un equilibrio, un ritmo compensando, lo que vemos que en esta dimensión, que sería donde el péndulo se mueve, está sostenida por un péndulo que está más allá de este mundo. El equilibrio realmente se refleja en este mundo, pero es más allá de este mundo. Eso está dentro de nosotros, eso es lo que somos, hay una dimensión de equilibrio perfecto.
de pura vacuidad, de pura ecuanimidad, donde el equilibrio de la fuerza pulsa y se manifiesta de un lugar para otro, siempre compensándose. Así que yo diría que la saga nos conduce a ese reconocimiento. De hecho, hay un momento donde este Lord Sith, cuando le está engatusando a Anakin Skywalker, le está lavando el cerebro, le está hipnotizando, y también dentro de los muchos momentos, yo diría, místicos, ¿no?, de la saga, porque para mí realmente los momentos más bonitos, aparte de todo este espectáculo de mundos, de criaturas, y también, por qué no decirlo, de la conexión con el guerrero espiritual que también simbolizan todos estos Jedi, y en especial Luke Skywalker, el guerrero espiritual con su sable de luz bien puesto. Efectivamente, más allá de eso, para mí los momentos más relevantes son los momentos de mística, los momentos donde los maestros de la luz o de la oscuridad explican estos pormenores, ¿no?, de la fuerza. Para mí esos son los momentos más relevantes. Yoda tiene unas charlas de pura maestría, y el Sith también. En un momento dado, lavándole un poquito el cerebro, lo que pasa es que las charlas del Mago Negro tampoco se sostienen mucho. En un momento le comenta que el mal, de hecho, solo es un punto de vista. Bien, para mí el mal no es un punto de vista. Efectivamente, lo que es una expresión de crueldad, de explotación, de aniquilación de otras criaturas para aprovecharnos de su energía, no es lo mismo que la energía de la dulzura, que la energía de la generosidad, que la energía del cuidado. En términos prácticos, no es lo mismo. La luz y la oscuridad tienen expresiones distintas, por lo tanto, los magos negros, en este caso Palpatine, pero también a veces los magos negros de este mundo, lanzan mensajes de este tipo, ¿no? Como que, bueno, al final es un punto de vista. Efectivamente, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, son uno en la fuerza. Pero una vez que entramos en la polarización de estos mundos, la luz tiene unos efectos y la oscuridad tiene otros. Y no son puntos de vista, no son simplemente una cuestión ideológica. Que no te invada el odio. Luke, cuando tú vayas a la guerra con tu espada láser, que no te invada el odio. Esto recuerda mucho también a los samuráis zen. Lucha, haz lo que tengas que hacer, pero que no te invade el odio. No creas que luchas o que descargas tu agresividad contra nadie. Esto simplemente es un pulso en la fuerza y tú tienes que representar lo que te toca representar y nada más, que es restablecer el equilibrio en la fuerza. Así que desde ahí, como decíamos, la saga nos señala constantemente hacia esta atención constante, a ver cuando lo que yo estoy haciendo se está impregnando de esa energía resentida, agresiva, incluso de oposición, rechazo y directamente odio, o cuando estoy siendo movido por una acción que considero coherente y justa. Y diríamos que esencialmente compasiva. Entonces yo diría que esa es la gran diferencia entre las fuerzas de la luz o la fuerza de la oscuridad a la hora de entablar esta pulsión o esta batalla arquetípica. Así que dicho lo dicho, diría que es interesante considerar que la luz y la oscuridad están en todas las cosas. Hay un pulso a la fuerza maravilloso. Dentro de nosotros, pues aquí y ahora cada cual le toca encarnar lo que le toca encarnar. Según mi criterio ya hemos encarnado de todo. Entonces, bueno, pues aquí y ahora nos toca encarnar esto. Si ahora nos toca encarnar algo, entre comillas, alineado o que da salida o fuerza a la luz, bien está. También será porque en otros momentos habremos encarnado también mucha oscuridad. Pero lo interesante es eso, respetar ambas fuerzas, asumir, reconocer con cuál de ellas ahora mismo la vida me pide que me alinee, cuál tengo que experimentar y a cuál tengo que dar salida a través de este corazón y de esta conciencia. Y sea lo que sea, quedarme en paz. Efectivamente, si estamos en esto, de alguna manera estamos siendo movidos por estas fuerzas de la luz, y lo digo con total humildad. Claro que hemos sido movidos también por fuerza de la oscuridad y en muchos momentos nos toca elegir porque esa fuerza de la oscuridad, egoístas, manipuladoras, siguen estando acechando o moviéndose dentro de nosotros. Con todo el respeto las reconocemos, con todo el respeto también las honramos y con todo el respeto las liberamos. Y cuando somos en algún momento también movidos por ellas, pues también lo perdonamos. Así que, una vez más, todo está bien. Esta era un poquito ahí la cuestión que a mí me apetecía compartir, esta simbología perenne reflejada en la saga de Star Wars, este pulso en la fuerza, reconocerlo en nosotros y tratar de ponerle máxima coherencia. Así que desde ahí, namaste y que la fuerza nos acompañe.